Tras esta visión internacional, toca ahora pasar al plano nacional y damos paso a la mesa de debate Biosimilares en la política sanitaria e industrial. Ruego suban a la mesa a sus participantes. Para todos los asistentes, en caso de que queráis formular alguna pregunta, disponéis en las bolsas de unos tarjetones que podéis utilizar y hacéis una señal a las azafatas que los recogerán y los acercarán aquí para que pueda yo luego al final formularlos. Pues adelante, Jaime, y muchísimas gracias a los tres. Buenos días. Un placer estar aquí. Encarna, Isabel, gracias por la invitación. Yo tengo un doble papel. Voy a ser ponente y moderador. Soy Jaime Espín, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Y a mí siempre me gusta que me inviten a los cumpleaños. Y hoy 20 años, como diría Gardel, 20 años no es nada, con lo cual enhorabuena. Sobre todo para la gente que lleva mucho tiempo trabajando en el tema biosimilar, yo creo que es un hito importante. Como he comentado, tengo un papel doble. Voy a ser el moderador de esta sesión, que tendrá una metodología mixta. Por un lado, vamos a tener una pequeña presentación, 10 minutos cada uno. Mi papel será también de controlar los tiempos. Y luego tendremos un debate con preguntas que hemos ido preparando para plantear algunos temas que posiblemente no se hagan en la presentación y también para darle a ustedes la oportunidad de participar en este debate. Con lo cual, os pasará en algún momento una tarjeta para si tenéis alguna pregunta para cualquiera de los ponentes. Cuando yo, como profesor en la Escuela Andaluza de Salud Pública, economista de salud, me gusta hablar de políticas farmacéuticas, siempre digo que las políticas farmacéuticas son también políticas industriales. Yo no se lo pedía a Encarna ni a Isabel, pero a mí siempre me gusta moderar la mesa en la cual haya gente del Ministerio de Industria, del Ministerio de Sanidad, incluso el Ministerio de Finanzas, ¿no? Porque yo creo que las políticas tienen que coordinarse, especialmente en un mercado como este, que es un mercado donde realmente la competencia no se puede ejecutar solamente desde el punto de vista sanitario, sino que los otros actores de los otros ministerios tienen un papel muy importante. Lo veremos después con María Jesús y con Sonia. Una pequeña introducción de mis compañeras de mesa. Insisto, un placer. Sonia García, vocal asesora de la Dirección General de Cartera Común del Servicio Nacional de Salud y Farmacia del Ministerio de Sanidad, que hará la primera presentación, a mi izquierda, y a mi derecha, María Jesús García, subdirectora general de Autonomía Estratégica Industrial del Ministerio de Industria y Turismo. Como digo, es un placer hablar de política, hablar de coordinación de políticas, la ministra también lo ha comentado. Doy paso a las presentaciones, 10 minutos para cada uno y luego un tiempo de debate y preguntas. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a Biosim para estar aquí hoy. Muchas gracias por la presentación, Jaime. Yo quiero empezar con 3 puntos de partida, que además me lo ha dejado en bandeja Pilar con su intervención, con su última diapositiva, porque yo voy a empezar precisamente con esa parte con la que ha terminado ella. 3 puntos de partida un poco para que queden absolutamente claros y que no haya necesidad de debatirlos más. El primero de ellos es confianza total en el biosimilar. Nosotros, en el paso que nos toca en la Dirección General de Cartera y Farmacia, y una vez que los biosimilares han pasado por el filtro de las agencias reguladoras y han demostrado su similitud, no tenemos ninguna duda de su eficacia y de su seguridad y esto no es algo que se ponga en cuestión en ningún momento ni haya la necesidad de reevaluar. El siguiente punto es que son una herramienta útil y estratégica para favorecer la sostenibilidad del sistema. No cabe ninguna duda del ahorro de costes que suponen los biosimilares y el impacto que esto tiene en términos presupuestarios. Y, finalmente, decir que son una herramienta útil para ampliar el acceso, mejorar la equidad y mejorar los resultados en salud. No solamente porque cuando entra un biosimilar amplía el acceso en términos de que se reducen las restricciones, las posibles restricciones, se pueden ampliar indicaciones, sino por el hueco que dejan para invertir más en innovación. Con lo cual, todo esto nos lleva a pensar que tenemos que poner a los biosimilares a trabajar a nuestro favor para el Sistema Nacional de Salud y hacer el mejor uso posible de los mismos. Dicho esto, a mí me han pedido que hable de la estrategia de la industria farmacéutica
si bien voy a intentar centrarlo en políticas, actuaciones concretas que tengan relación con este foro, porque la estrategia es muy amplia, así que voy a intentar centrar un poco el tiro. La estrategia de la industria farmacéutica 2024-2028 es un plan de acción de gobierno que tiene 3 ejes principales, que son el acceso y la sostenibilidad, la investigación, la innovación y el desarrollo, y la competitividad, resiliencia y ecosostenibilidad. Esto ya nos da una idea de que lo que trata la estrategia es de sentar a la mesa a todos los actores involucrados en la cadena de valor del medicamento a nivel de las administraciones y otros agentes del ecosistema. Esto lo estamos viendo ya, era absolutamente necesario, a pesar de ser una iniciativa pionera en Europa, se ve que es absolutamente necesario por los retos y los desafíos que tenemos en la actualidad, que no solamente afectan al sector sanitario en concreto, sino que reflejan retos y objetivos que nos tenemos que poner a lo largo de toda la cadena de valor del medicamento. Y esto, para que sea así, en el julio del año pasado se aprobó un Real Decreto que es el que fija la gobernanza del sistema y establece un comité interministerial en el que participamos el Ministerio de Sanidad, Ministerio de Hacienda, Ciencia, Industria y Economía, y además Presidencia de Gobierno a través de la Oficina de Asuntos Económicos, para poner sobre la mesa todas estas cuestiones. Tenemos también un comité mixto, que sería, digamos, la siguiente capa de la cebolla, en la que participan ya las principales asociaciones de la industria farmacéutica, y la siguiente capa sería la alianza que se constituyó hace relativamente poco y a la que se suman las comunidades autónomas, asociaciones de pacientes, sociedades científicas y representantes de la sociedad civil. Como decía, es una estrategia pionera y lo que trata es de establecer las prioridades y entender las necesidades de todos los actores para principalmente cumplir 2 objetivos, que uno es que los desarrollos vengan a satisfacer las necesidades que tenemos de salud pública, a la vez que se genera un sector que contribuya a la competitividad, al desarrollo económico y a la sostenibilidad del país. En relación a la estrategia, decir de forma ya más concreta que estamos trabajando en torno a 6 grupos de trabajo. Esto es menos conocido porque no ha salido, yo creo, por ahora publicado como tal, pero tenemos 3 grupos de trabajo activos, 3 de ellos orientados a expedientes legislativos europeos, que son el Critical Medicines Act, el Acta de Biotecnología y la Directiva de Aguas Residuales Urbanas, y otros 3 que son de contratación pública, sostenibilidad y un grupo para promover la fabricación en España, tanto de APIs como de medicamentos terminados. Y dicho esto, bueno, pues la estrategia es el marco, que ya lo adelantaba también la ministra, es el marco que va o el paraguas que cubre todas las iniciativas legislativas y no legislativas que estamos llevando a cabo, que no son pocas. En primer lugar, quiero hablar del Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Yo creo que me merece la pena hablar brevemente hoy aquí de esto, porque estamos de enhorabuena, que se publicó, sabéis que se aprobó y se publicó la semana pasada. Y aunque es un Real Decreto en el que los biosimilares no son el principal actor, podemos decir, pero sí que merece la pena mencionarlo brevemente, ¿no? Yo quería hablar de los principios que trae este Real Decreto, que son, en primer lugar, una gobernanza coherente, con una participación estructurada de todos los actores, la predictibilidad para todos los actores también, en términos a través de procedimientos sistemáticos y transparentes y a través de metodologías robustas de evaluación, lo cual beneficia, yo creo, a todos. La independencia, en el sentido de que se distingue entre la evaluación, la adopción y la decisión, y tenemos ahora también un paso más, que es la adopción, lo que son los informes de adopción. Y otro de los principios que trae los principios sería la transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno. Con lo cual, aunque en términos de evaluación de tecnologías sanitarias veníamos haciendo cosas relativamente bien a través de los informes de posicionamiento terapéutico, este nuevo Real Decreto plasma en un documento normativo todas estas cosas, dándole mayor valor a este trabajo.
En términos normativos, también voy a hablar de anteproyecto de ley de medicamentos y productos sanitarios. Sabéis que es el que vendría a sustituir al texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios. Y ahora mismo se encuentra en Consejo de Estado, como muchos ya sabréis. Ya tuvimos la fase de información pública, ya tuvimos en cuenta todas las aportaciones que se hicieron y la nueva versión está ahora siendo informe de Consejo de Estado. Algunas de las medidas que se plantean y que son más relevantes para este foro. La dinamización del mercado, es decir, promover la competencia en las fases más maduras, una vez que entran los genéricos y los biosimilares, para que la competencia traiga ahorros y eso se pueda reinvertir en innovación, ¿no? Hemos incorporado lo que se llama el sistema de precios dinámicos, que supone que lo que pretende es incorporar altos volúmenes de medicamentos a precios bajos, de manera que según van aumentando los volúmenes de medicamentos van disminuyendo los precios. Según aumentando las cuotas de medicamentos a precios más bajos van disminuyendo también los precios. Otra de las medidas que se incorporan son cambios en los criterios de financiación. Algunos de estos criterios ya se venían incorporando en las decisiones de precio y financiación, pero ahora se incorporan también en la norma de forma explícita o en este anteproyecto de forma explícita. Uno de ellos sería la contribución a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y la introducción de competencia. Otro sería el valor social del medicamento. Y otro sería la contribución a la generación de renta, a la productividad, a la autonomía estratégica y a la investigación y desarrollo. Como veis, son criterios que van, como decíamos, como hablábamos antes en la estrategia, van más allá de lo puramente sanitario y pretenden cubrir o dar respuesta a otra serie de retos que están relacionados con la fabricación o con la innovación. Otra de las medidas que se incorporan es el impulso de los datos, digamos, de la digitalización, del intercambio de información sobre utilización, precio, gasto entre las distintas partes de la Administración, y se propone también la creación de un observatorio para poder controlar o monitorizar el tema de las cuotas de los medicamentos fuera de patentes y también un poco monitorizar un poco todo. Otra de las cosas que se incorpora es la reducción de los plazos con los que veníamos trabajando para las resoluciones de precio y financiación. Me quedan solo 2 minutos, no sé por dónde. Como vamos de tiempo, 3. Venga, lo dejaremos para el debate. Paso al Real Decreto de Precio y Financiación. El Real Decreto de Precio y Financiación esperamos tenerlo publicado en la primera quincena de junio. Ya tenemos un borrador bastante cerrado y lo que trata el Real Decreto de Precio y Financiación es de incorporar algunas de las medidas que ya aparecen en el anteproyecto de ley, pero con el marco legislativo que tenemos vigente, es decir, el texto refundido del 1/2015. Trata de definir de forma transparente y precisa los procedimientos de fijación de precio y financiación con los que venimos trabajando, pero plasmarlos en una norma, incluyendo también los procedimientos para fijación de precio y financiación de genéricos y biosimilares. Y también se fijan plazos concretos dentro de este Real Decreto. En el caso de genéricos y biosimilares se reconoce, a pesar de que, por eso decía al principio, que no están tan afectados por una evaluación de tecnologías sanitarias, porque no es necesario reevaluar en términos de eficacia y seguridad, pero sí hay que reconocer que mejora el ratio coste-efectividad y que con ello se puede dejar de lado ciertas restricciones, etcétera. Entonces sí que hay un reconocimiento en este sentido. Se incorpora esto de la dinamización del mercado que ya hemos tratado de incorporar en el anteproyecto de ley, y el Real Decreto lo recoge tanto en cuanto esté dentro de lo posible con la ley vigente. Y ¿qué más? Se introducen mejoras en el sistema de precios de referencia
con elementos que permitan cierta flexibilidad y que eviten una erosión excesiva de precios, principalmente en aquellos medicamentos que se consideran estratégicos. Como ya sabéis, ya se introdujo una enmienda en el Real Decreto Legislativo 1/2015 que daba la posibilidad de revisar al alza el precio de medicamentos estratégicos, y ahora se está trabajando en el procedimiento concreto para poner eso en marcha. Muy brevemente voy a pasar a las iniciativas no legislativas. Y voy a comentaros que también en breve vamos a publicar un informe de adopción de genéricos y de biosimilares. Es un informe nuevo que hemos empezado a hacer y que queremos hacer de forma periódica, probablemente de manera semestral. Y que mientras no tengamos el observatorio y toda esta tecnología que queremos tener en el medio plazo, pues bueno, lo estamos haciendo a partir de nuestras bases de datos y de la información con la que contamos, pero que es un informe muy completo y que lo que pretende es aportar luz, ¿no?, sobre cuál es la situación y poder ejercer medidas correctoras allí donde sea necesario. Simplemente os doy un adelanto. La penetración que hemos visto de biosimilares es del 80%, si bien es cierto que se tarda en alcanzar este porcentaje más tiempo del que nos gustaría. Entonces sí que quizás son hasta… Bueno, no me voy a mojar, pero se tarda más tiempo. O sea, el objetivo para nosotros es que los biosimilares y los genéricos se adopten desde el día 1 que están en el mercado, ¿no? Entonces, en ese sentido, el informe viene a demostrar que esto no ocurre así y que es necesario hacer mejoras en ese sentido. Bueno, con todo esto concluyo, que ya me he enrollado suficiente. Decir que, tenemos una serie de medidas que están en distintas piezas legislativas y no legislativas y que pretenden dar respuesta a los retos objetivos que tenemos, en particular en torno al mercado de competencia en España. Sí. Sonia, excelente tu presentación porque has desgranado, solamente en 10 minutos que te hemos dado, 3 temas importantes, ¿no? La estrategia de la industria farmacéutica con sus características, las iniciativas legislativas que, como comentaba la ministra, han sido bastante activas en los últimos años, el Real Decreto que por fin ha sido publicado y el anteproyecto que lo estamos esperando como agua de mayo, y las iniciativas no legislativas, especialmente los grupos de trabajo y el Observatorio de Medicamentos de genéricos, medicamentos fuera patente, que desde hace tiempo estamos reivindicando desde el punto de vista para ver cómo funciona el mercado. Muchas gracias, Sonia. Paso la palabra a María Jesús. María Jesús tiene una presentación, igual que en el caso anterior, 10 minutos y te avisaré cuando queden 2. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, es una presentación, es una guía en la que trato de destacar simplemente los conceptos fundamentales de los que me gustaría hablar en estos 10 minutos. Hemos titulado la ponencia, a ver, me han dicho que… Ya, sí. Hacia una nueva política industrial. En primer lugar, para empezar, me gustaría felicitar a todos los actores que han hecho posible que hoy celebremos este 20 aniversario de la aprobación de este primer medicamento biosimilar en Europa y, por supuesto, pues seguro que van a venir muchas más celebraciones, más aniversarios, sin duda alguna. Y a Biosim en particular, pues agradecer la invitación a participar en este acto. Muchas gracias. Nosotros venimos a hablar de política industrial, pero vemos que realmente la política industrial está en todos los ámbitos ya de la sociedad. Es algo que antes decíamos, podemos tener una estrategia industrial o no. Ahora lo que estamos viendo es la importancia que tiene la industria en los distintos ámbitos, por ejemplo, en el farmacéutico, en este caso particular. Hacia una nueva política industrial nos basamos en lo que hemos plasmado en el nuevo proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica, que, como todos conocerán, pues está actualmente en el Senado y que, bueno, no sabemos si va a prosperar, pero es un
un proyecto de ley en el que se introducen muchos conceptos nuevos y el concepto de autonomía estratégica, que hoy ya es un concepto que se maneja a nivel de no solo profesionales, a nivel de la sociedad. Todos tenemos la idea de lo que queremos cuando hablamos de aumentar nuestra capacidad de autonomía estratégica. Bueno, se me está dando un poco mal esto ahora. En este proyecto de la nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica se introduce diversos conceptos nuevos, porque todos somos conscientes de que a raíz de la pandemia que sufrimos con el COVID, pues yo creo que la sociedad vio que conceptos como industria farmacéutica, autonomía, en fin, respuesta ante crisis, cómo hacemos eso, pues se salían del ámbito normal en el que parece que los profesionales lo tratábamos, ¿no? Por ejemplo, la industria farmacéutica pues parecía estar ligada exclusivamente con el ámbito sanitario, pero se vio que no era así, que todo giraba alrededor del concepto de autonomía estratégica que dependía de muchísimos más actores. Dejamos de hablar solamente de acceso a medicamentos y hablamos de la necesidad de tener capacidad de producción, de la necesidad que tenemos de tener capacidad de investigación, de innovación, de desarrollo, porque es fundamental para afrontar cualquier crisis, cualquier desarrollo de una industria potente, tener en cuenta todos estos conceptos. Como ya se ha dicho en la inauguración por parte de los tres encargados de inaugurar este acto, hablamos de conceptos como resiliencia, que antes pues no se hablaba, que es la resiliencia es nuestra capacidad de responder ante crisis. Hablamos de soberanía, de autonomía estratégica, y todos estos conceptos no solamente los discutimos en el ámbito económico, en sanidad, los discutimos en todos los ámbitos y, por supuesto, también en industria. Es por ello que todo esto es lo que se trata de reflejar en el nuevo proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica, que es un proyecto que ha nacido con una vocación y una visión a largo plazo, un proyecto duradero. En este proyecto de esta nueva Ley de Industria se establece un impulso decidido a los ecosistemas industriales estratégicos. Yo creo que se les concede la importancia que tienen en el desarrollo de este país, en la economía y en todos los ámbitos. Y de este impulso decidido a los ecosistemas industriales estratégicos, pues es lo que deberá plasmarse en una primera estrategia de industria y autonomía estratégica en la que ya estamos trabajando actualmente, recogiendo todos estos conceptos del nuevo proyecto de ley, intentando avanzar en ellos. Es una estrategia que, por supuesto, tiene que estar alineada con los principales principios de la política industrial europea. Nos basamos en ello. ¿Y cuáles son estos principios? Pues reducir dependencias estratégicas, es decir, apostar claramente por aumentar la autonomía estratégica industrial abierta, lo que decimos todos, este concepto abierto. Y para reducir estas dependencias estratégicas es fundamental conocer nuestras cadenas de valor en todas las industrias que consideremos estratégicas. ¿Esto qué significa? Pues conocer qué es lo que estamos haciendo exactamente en nuestro país, conocer exactamente cuál es nuestra producción, cuáles son nuestras dependencias, en esa cadena de valor, dónde somos fuertes, dónde nos gustaría fortalecer
nuestra contribución y también ver lo que en este momento queda fuera de nuestras capacidades. También reforzar la resiliencia, y esto está ligado fundamentalmente con responder mejor a esas crisis que nos pueden sobrevenir, crisis de todo tipo que no tenemos perfectamente catalogadas, pero que nos está sorprendiendo en la actualidad. Pues sufrimos una crisis sanitaria, ahora hablamos de la crisis de Ucrania, hablamos de la crisis del Golfo, en fin, ¿cómo responder de manera lo mejor posible a un escenario tan incierto? Crisis, ¿de qué tipo, no? ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues examinando también muy bien las cadenas de suministro de nuestras distintas industrias estratégicas. ¿Esto qué significa? Pues saber nuestras dependencias, y nuestras dependencias inciden directamente en nuestras vulnerabilidades, en nuestros riesgos. Eso es un tema importante al que le estamos dedicando muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo desde el Ministerio, en conocer realmente nuestras cadenas de suministro fundamentales y nuestro papel en la cadena de valor de las industrias fundamentales de este país. Y, por supuesto, sin olvidarnos de la transición digital y verde, que está relacionado con los criterios de sostenibilidad, de innovación, de capacidad de desarrollo que también se han nombrado ya durante esta jornada. Esta estrategia ha de fomentarse en las capacidades de producción sectoriales, pero no nos podemos olvidar de la innovación, del talento, de la seguridad económica. Son conceptos fundamentales y, por tanto, para construir esta estrategia debemos contar con todos los actores. Por supuesto, colaborar en el ámbito público y privado, pero en el ámbito privado debemos considerar a las empresas tractoras, pero también a las pymes, también al ecosistema innovador, al que está formado por centros tecnológicos, universidades, startups, porque hemos de ser capaces de fomentar y desarrollar estos ecosistemas fundamentales y, además, retener el talento que tenemos a nuestra disposición a nivel nacional. Todo esto, por supuesto, de lo que estoy hablando, sectores estratégicos, sin duda alguna, el sector farmacéutico y, en concreto, el sector de producción de biosimilares, pues se ven reflejados en todo esto. Es uno de los sectores que nadie pone en duda que es estratégico para nuestro país, por su importancia en el número de empleos, por su importancia en la contribución, en gastos de innovación. Es una industria fuerte a nivel nacional y es una industria también fuerte a nivel europeo. Y lo que tenemos que conseguir es pues, que esta fortaleza no podemos relajarnos y tenemos que, por supuesto, me dicen que me quedan ya solo 2 minutos, que tenemos que trabajar para ello. Por supuesto, como ha comentado ya Sonia, está también esta estrategia en la que se está trabajando ya alineada con la estrategia de Farma, pero bueno, es que estamos, yo creo que colaborando y hablando continuamente, y esto es fundamental, ¿no? Que la industria esté en multitud de sectores. Y luego me gustaría, en estos 2 minutos que me quedan ya un poquito menos, hablar de otro proyecto también muy importante y en el que estoy también muy directamente implicada y que aparece en el proyecto de Ley de Industria de Autonomía Estratégica, que es la Reserva de Capacidades de Producción Industrial, lo que en la ley se llama RECAPI. Esto también surgió como, bueno, pues tras pensar mucho y ver qué es lo que había pasado durante la pandemia del COVID, y se vio que, bueno, teníamos que estar más preparados, que la industria había jugado un papel fundamental y que era fundamental, por tanto, considerar cómo podíamos crear una reserva de capacidades, no solo de
productos de producción, sino de capacidades. Está ligada exclusivamente a crisis de suministro y, por supuesto, que los conceptos que han llevado a la definición de esta reserva son de los que llevamos hablando durante esta jornada: la resiliencia, la sostenibilidad, etcétera. Por supuesto, basándonos en la innovación y en la promoción del talento, solo así conseguiremos pues tener una industria preparada a las crisis que nos puedan llegar. Y como un aspecto a destacar de esta reserva, de este proyecto en el que estamos trabajando y que no es fácil y que conlleva mucho pues el estudio de nuestras cadenas de suministro, cadenas de valor, etcétera, lo que ya he dicho, también hemos lanzado un proyecto que lanzamos este lunes pasado, que era, junto con el organismo de certificación, lanzar una certificación de contribución a la autonomía estratégica. Es un grupo de trabajo en el que queremos que las empresas que quieran participar, y está abierto, por supuesto, también a la industria farmacéutica, que soy consciente de que sí que ha participado ya y va a participar en el grupo, pero es cómo mejorar nuestra autonomía estratégica para la crisis y cómo eso implica que estar preparados para la crisis implica estar preparados también y mejorar nuestra contribución en tiempos de no crisis. Para responder ante una crisis tenemos que estar preparados en situación de no crisis. Es un proyecto abierto. Hablamos de sectores estratégicos, pero hay sectores estratégicos muy claros que todos identificamos, pero hemos querido dar una visión mucho más abierta. Sector estratégico, ¿en qué situación puede ser un sector estratégico o no? Eso es algo que tienen que decidir las propias empresas, decir, yo puedo ser estratégico en esta situación y mi contribución puede ser esta. Y todo eso es lo que tratamos de plasmar con esta certificación, que, como digo, ha iniciado su camino el lunes pasado y bueno, pues que están todos invitados, por supuesto, a participar en ello. Es decir, estar preparado para la crisis, pero seguir trabajando en situación de no crisis, que suponemos que es la situación habitual y la que todos deseamos. Y bueno, pues me quedaba una mención al programa Pharma, pero si te parece, puesto que ya creo que estoy fuera de plazo, lo dejamos para el debate posterior. Sí, muchas gracias, María Jesús. Excelente. Sí, excelente la descripción del nuevo proyecto de industrial. Y efectivamente, luego en el turno de preguntas yo creo que hablaremos con detalle del Profarma, que yo creo que es un instrumento con bastante éxito de la política industrial española. Bueno, como comentaba, yo tenía un papel doble en este caso, y es de moderador y de presentador, por un motivo que tiene que ver con este informe, que no sé cuántos de ustedes conocen. Es un informe que recientemente se publicó por parte de un grupo de expertos de la Comisión Europea. Posiblemente sea el proyecto más ambicioso en los últimos años por parte de la Comisión Europea. He puesto el concurso público que salió para ese proyecto, que no solamente el informe, es un proyecto de 1.500.000 euros, con lo cual podéis ver que ya solamente el importe significaba que hay una apuesta decidida por parte de la Comisión Europea en estudiar cómo funciona el mercado de las políticas regulatorias de precios, reembolso, financiación de los medicamentos biosimilares en Europa. Creo que posiblemente, insisto, es el proyecto más ambicioso en los últimos años de biosimilares. Y esa cantidad económica tiene como finalidad, básicamente, hacer ese informe, que es una parte, pero podéis ver a la derecha que hay una cosa que pone Work Package 4, el grupo de trabajo 4, que le llaman Capacity Building, que tiene que ver mucho también con formación y con visitas de estudio, en el cual las autoridades sanitarias de los países van a poder visitar a otras autoridades sanitarias y aprender de cómo están sus políticas sanitarias. Con lo cual, lo primero que se ha hecho ha sido un mapa de las situaciones actualmente de políticas biosimilares, que lo que voy a intentar explicar en 10 minutos. Es imposible, pero mi objetivo básicamente es intentar hacerlo atractivo para que tengáis motivación para leerlo después. A la izquierda podéis ver las
4 instituciones que ganaron el concurso público, lo lidera una empresa austríaca, que si lo queremos sería algo como el Instituto de Salud de Austria, juntamente con la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Polonia, con la Universidad de Sofía y la Universidad de Lisboa. Y como podéis ver abajo, muy pequeño y que casi no se ve, casi por modestia, hay 4 expertos que estamos evaluando el informe, que revisamos el informe, y yo he tenido el privilegio de ser uno de ellos, que hemos sido las personas que hemos mirado un poco la calidad, el control y el seguimiento del informe. Como comentaba antes, señalaba a la canción de Gardel, ¿no? 20 años no son nada. Esto, en el año 2011 publicamos justamente con mi colega Joan Rovira este informe para la Comisión Europea. Estamos hablando de 2011, hace ya 15 años, en el momento en que solamente había 4 biosimilares. Y aquí, esto me recuerda a otra canción que sería Cómo hemos cambiado, ¿no? Porque cuando a la gente me preguntaba ¿a qué te dedicas? Y yo decía, estoy trabajando con biosimilares. Tardaba más tiempo en explicarle que era un biosimilar que qué era lo que estaba haciendo. Gracias a Dios eso ya no ocurre, ¿no? Con lo cual, en 20 años, gracias a asociaciones como Biosim, no hay que explicar que es un biosimilar. En aquel año lo hicimos con 4 biosimilares. Creo que Joaquín ha dicho ya tenemos 25 productos que tengan fuera de patente, con lo cual hemos avanzado bastante en 15 años y, como comentaba Sonia, lo que viene en el futuro es bastante interesante también. Hablo un poco, y por tanto aquí me pongo un poco economista, lo que intenta el informe es ver un poco de política de oferta y política de demanda. Sabéis que las políticas de oferta son aquellas políticas que miran, diremos, aspectos regulatorios, y las políticas de demanda son de todos aquellos actores que pueden afectar a las políticas. Básicamente, en este caso, estamos hablando de médicos prescriptores, farmacéuticos. Y lo que intentamos ver es cómo las distintas políticas en Europa están afectando al consumo de biosimilares. Insisto, solamente tengo concretamente 6 minutos ahora. Vemos que lo más importante tiene que ver con los concursos públicos, no estamos descubriendo nada, pero hay cosas que nosotros descubrimos que no eran tan frecuentes. Estamos hablando ahora mucho de la nación más favorecida de política de Donald Trump. En España nunca se ha utilizado los precios internacionales de referencia como instrumento para fijar precios biosimilares, pero vemos como en Europa, y es el tercer punto, External Price Reference, también para los biosimilares está utilizando el sistema de precios internacionales de referencia, que nosotros no lo utilizamos porque sigamos más bien el tema externo, ¿no? Con lo cual, aquí lo que hemos hecho es recapitular todas las políticas de oferta y vemos, lógicamente, que los concursos públicos, básicamente porque la normativa lo obliga, es el instrumento habitual, pero también tenemos que ver que hay concursos públicos en muchos países donde hay un solo ganador. Y luego existe, por ejemplo, el más habitual el modelo italiano, donde generalmente no solamente un ganador, sino que hay una especie de preference provider que se llama, y los otros ganadores o los no ganadores también pueden ser posibles proveedores. La demanda es muy importante. Trabajar sobre los distintos actores farmacéuticos, pacientes, es un elemento importante. Y vemos que el elemento más importante dentro de la demanda tiene que ver con las campañas de información. Vuelvo un poco a decirlo de cómo hemos cambiado, o las guías de prescripción, y todos estos instrumentos que estamos viendo que hay bastante consenso a nivel europeo, pero que tienen que estar coordinados, ¿vale? Yo creo que hay 2 elementos importantes cuando hablamos de biosimilares. Uno tiene que ver con la switching y otro tiene que ver con la sustitución. Voy a hablar después. El tema de switching, de intercambio, vemos que, y este mapa que hicieron mis colegas de Outmain del proyecto europeo, vemos como que hay 2 características. Básicamente, los que están en un verde más oscuro, y es los médicos están encouraged, como muy incentivados o obligados a sustituir el biosimilar, y los países que tienen un verde más clarito, y es que se les permite el intercambio de biosimilares. Como podéis ver, no podemos tener un mapa, tenemos un mapa claro, pero no hay una política clara. Y lo mismo ocurre con la sustitución de biosimilares. Sabéis que la sustitución, a diferencia del tema del switching, que lo hace el médico, la sustitución lo hace el farmacéutico, pues oye, puedo switchar. En este caso, vemos que realmente en los últimos años hay, diríamos, 2 grandes tendencias. Diríamos uno, los que están en un verde más oscuro, y son países que realmente el biosimilar se puede sustituir incluso en la oficina de farmacia, cosa que no ocurre en España. Y el modelo de azul, verde más clarito, es donde la sustitución del genérico se puede ocurrir en la oficina de farmacia, pero no el biosimilar. Como podemos ver, el modelo mediterráneo, podemos verlo aquí, el modelo mediterráneo básicamente es el que se caracteriza por, podemos sustituir el genérico, pero el biosimilar no lo podemos sustituir en la oficina de farmacia, por ejemplo. Este
Este gráfico lo veréis muy pequeño, es muy preliminar, pero es bastante muy interesante porque intenta ver la relación que existe entre las políticas y la penetración de genéricos. El informe lo va a explicar con mucho más detalle que yo, pero sabemos que hay algunas políticas que son que tienen mucho éxito, pero tienen un círculo muy pequeño donde quiere decir que realmente tenemos poca evidencia o pocos países que realmente ponen en práctica. Por ejemplo, esta política que desde hace mucho tiempo sé que Biosyn está intentando implementar de ganancias compartidas, hay una buena experiencia en Francia, está documentada, que lo voy a enseñar después, se ha conseguido una buena cuota de mercado, pero está es una política de demanda, por eso tiene un círculo más azul más clarito, pero podéis ver que realmente ha tenido muy buenos resultados, ¿vale? Luego tenemos un círculo muy grande, como el sistema de concursos públicos, tendering, que es una política de oferta, con un círculo más grande, porque lo tienen más países, pero realmente hemos visto que como instrumento solamente para conseguir más margen de mercado, más cuota de mercado, es más limitado que otras políticas de demanda. Como que me quedan 2 minutos, no me da tiempo a explicarlo, pero lo que quiero hacer básicamente es incentivaros a que leáis el informe con más detalle. Y si tuviera que dar una conclusión del informe, básicamente dice algo muy obvio, pero que a veces se nos olvida. Y es que la recomendación básicamente tiene que ver con políticas que tengan que ver con oferta y demanda. Parece muy obvio, pero hemos visto que a veces no ocurre, ¿vale? Y aquí ponemos un conjunto de ejemplos. El ejemplo que he puesto anteriormente de este artículo publicado en Francia, básicamente, y además el título era muy interesante, dice, ¿qué tal si ofrecemos incentivos financieros directamente a las unidades clínicas para incentivar el uso de biosimilares? Y un ensayo muy interesante en Francia ha demostrado que posiblemente haya sido una de las mejores políticas de biosimilares en Francia. Con lo cual, publicado en una revista, peer review y citado en el informe. Otro elemento bastante importante tiene que ver el aspecto regulatorio, ¿no? El informe de la EMA hace tiempo de la intercambiabilidad tiene su efecto, a veces casi más fuera de Europa que en Europa, porque me toca mucho hablar en la América Latina y muchas veces dicen qué valiente ha sido la EMA hablando de intercambiabilidad, yo creo que es un elemento importante, y luego vemos que en países nacionales, en este caso la regulación de Italia, miráis cómo ha cambiado el consumo de biosimilares cuando realmente se hizo, cuando las autoridades sanitarias, en este caso AIFA, dijo que los medicamentos biosimilares eran intercambiables. Y ya terminando, porque me quedan 35 segundos, no solamente es suficiente con el marco regulatorio, insisto, no solamente con instrumentos de oferta, sino también de demanda. Fijaros, 2017, Finlandia, un país que se pone en marcha un decreto que dice que los médicos tienen que prescribir el biológico más barato, 2017. Hasta que 2023 deciden monitorizar esa prescripción. Fijaros cómo cambia en un año. Si la normativa a veces no es suficiente, política de demanda, de monitorizar, recibir feedback diciendo por qué usted no prescribe, es un instrumento muy complementario, un instrumento de demanda muy complementario a un instrumento de oferta. Y como digo, y casi para concluir, y este es el ejemplo posiblemente muy interesante de Dinamarca, tiene que ver con una recomendación, tiene que ver básicamente con concursos públicos, tiene que ver con tener un task force, tiene que ver con formar a los médicos y tiene que ver con información también a los pacientes, que a veces no se nos tiene que olvidar. Y todo esto tiene que venir acompañado con inversión en planificación y recursos. No es una estrategia, lógicamente, a corto plazo, no es una estrategia, como dicen, no es magia, es básicamente un instrumento de política de largo plazo. Y por último, aquí ya voy terminando. Básicamente, como comentaba, el informe que está gratuito en la página web de la Comisión Europea, también pondré el link al final, mi última slide. Básicamente lo que pretende es tener ese informe para saber cómo son las políticas, pero tiene una parte muy importante de estudio, de visitas de estudio, en el cual los países van a visitar a otros países, sobre todo los países de referencia, y van a conocer de primera mano cómo hacen todas sus políticas, que a veces en el papel quedan muy bien, pero a veces cuando hablas con los gestores sabemos que es un poco más complicado. Va a haber muchas actividades de diseminación. Recientemente hubo un seminario por la Comisión Europea. Yo agradezco mucho a Biosyn que me haya dado la oportunidad de explicar aquí este informe. Y como seguramente no podéis dormir esta noche hasta que no lo leáis completo, aquí tenéis la página web y muchas gracias por vuestra atención.
como anticipaba, mi papel de mejorar la eficiencia, tengo un doble papel, soy moderador y presentador, y ahora me pongo el gorro de moderador. Y hemos preparado un conjunto de preguntas para tratar algunos temas que no se han podido tratar en la presentación. A mí también me gustaría que si tuvierais la oportunidad de participar a través de Isabel, le hagáis llegar una tarjeta con la pregunta. Dejaremos como los últimos 10 minutos para las preguntas del público. Pero si me permite, voy a empezar yo con Sonia, que la tengo a mi izquierda, para enlazar mi primera pregunta con lo que hemos visto de Pilar Pinilla, que tiene una amplia experiencia en el LIFE. Hemos visto que tiene ese tipo muy típico británico de crear un task force, que básicamente tiene una cosa que es bastante importante, y lo hemos comentado anteriormente, tiene que ver con la coordinación de las distintas instituciones. No solamente está el Ministerio, sino también está el National Health Service, etcétera, etcétera. ¿Tiene cabida o te suena algún organismo similar como el Biosimilar Task Force que está en Inglaterra, que podemos implementar en el mercado de biosimilares español? Sí, gracias por la pregunta. Nosotros, como mencionaba al final de mi intervención, no tenemos, digamos, un plan de biosimilar o un plan específico para esto, ¿no? Pero quiero poner en valor que creo que no tiene absolutamente nada que envidiar al modelo que tienen en Reino Unido, la estrategia de la industria farmacéutica, porque al final lo que estamos es tratando de juntar toda la cadena de valor del medicamento. Es decir, vamos más allá, reitero un poco lo que he dicho antes, del ámbito exclusivamente sanitario. Porque estamos hablando de temas no solamente de acceso, que por supuesto es muy importante, sino de temas de autonomía estratégica, de soberanía en innovación, muchos de los cuales ya ha mencionado mi compañera de industria, de sostenibilidad, de competitividad. Y esta estrategia da cabida de una manera más transversal a todos los retos que tenemos en relación concretamente a los biosimilares. Por ejemplo, a través de los grupos de trabajo, el grupo de trabajo que tenemos específico de contratación, se tocan muchos temas que afectan a biosimilares y genéricos. Muchas veces hay temas que son comunes, no solamente son para el biosimilar, sino que también son para el genérico, y otros incluso que también afectan al innovador. Entonces es interesante también poderlo tratar de una manera más amplia, con lo cual y decir que en el Ministerio de Sanidad estamos representados no solamente la Dirección General de Cartera de Farmacia, sino también la Agencia Reguladora, y el INGESA también va a participar en el grupo, le vamos a invitar a participar en el grupo de contratación, con lo cual ya aparecen representados otros órganos dentro del propio Ministerio. Así que, bueno, poner esto en valor y decir que, además, cuando lo contamos a nuestros colegas europeos, realmente les impresiona, ¿no?, por decirlo así, porque realmente no hay nada parecido en otros Estados miembros. Entonces, bueno, es comentar esto solamente. Perfecto. Muchas gracias, Sonia. María Jesús, tenía un orden de preguntas, pero me voy a la última porque me he quedado con bastante ganas de saber sobre el programa Profarma, que a mí yo hice muchos informes para la Comisión Europea y siempre me gustaba hablar mucho de Profarma, aunque a veces no tenía todos los datos que quisiera tener. Cuéntanos un poco de Profarma y la evolución y el futuro inmediato. Bueno, Profarma es un programa que lo que hace es fomentar la competitividad en la industria farmacéutica. Acumula cerca ya de 4 décadas apoyando el desarrollo industrial farmacéutico. Bueno, esto estaba también en mi presentación, en la última de las slides, pero bueno, creo que no es necesario. Los objetivos del programa. Sí, esta es la. Anterior, ¿no? Los objetivos es impulsar y reconocer las capacidades industriales en el sector farma, la actividad de I+D+I, la colaboración público y privada para crear empleo de calidad, importantísimo, crear empleo de calidad, mejorar exportaciones, es decir, estamos hablando también de seguridad económica, esfuerzos en responsabilidad social, transición ecológica, es decir, intentamos abarcarlo todo. Es un programa que se desarrolla conjuntamente por el Ministerio de Industria y Turismo, el de Sanidad y el de Ciencia e Innovación.
pero que también podrían participar el resto de ministerios, porque tratamos de tener en cuenta múltiples aspectos de la política industrial, de lo que tiene que ser. En concreto, en la última convocatoria, la convocatoria 2025-2026, han participado 54 grupos empresariales, lo cual es una gran participación. Esto supone cerca de 50.000 profesionales implicados en esta convocatoria, 20.000 empleos de producción, 8.000 en I+D, 900 en inversión total, etcétera. Es decir, es un programa muy relevante para la industria farmacéutica. En esta nueva y última convocatoria, por primera vez, se ha incorporado una dimensión específica de autonomía estratégica abierta y, entre otros aspectos, valora el crecimiento y desarrollo de las compañías que orientan una parte de su actividad a la biotecnología y al refuerzo de las pymes y micropymes biotech. Creemos que es un programa muy actual, por eso acumula tantas décadas. Eso implica que se va desarrollando continuamente según la actividad, según la actualidad. Y pues desde el Ministerio de Industria la verdad es que se valora como muy positiva la participación. La dimensión de autonomía estratégica abierta se ha recibido muy bien, de forma muy positiva, y bueno, pues se acaban de publicar ahora los resultados de concesión de esta última convocatoria y se pueden consultar en la página de ayudas del Ministerio. Y bueno, pues suponemos y deseamos que el programa Profarma pues tenga todavía un futuro muy largo y iremos adaptándolo, por supuesto, a las necesidades de la sociedad y de la industria. Perfecto. Muchas gracias, María Jesús. Sonia, vuelvo contigo. También cambio el orden de las preguntas. Un tema que siempre a mí personalmente me ha preocupado con el tema de los medicamentos fuera de patente es la patente, ¿no? Porque a veces conseguir información, y creo que juega un papel muy importante esto que se conoce Horizon Scanning, ¿no? Y tú has hablado de un observatorio nacional de biosimilares o algún tipo de instrumento que pueda ayudar un poco a planificar futuras pérdidas de patente con la complejidad que a veces llevan las patentes de medicamentos. ¿Puedes hablarme un poco más de en qué estáis trabajando un poco el tema de Horizon Scanning, planificación de futuras patentes biosimilares, etcétera, etcétera? Sí. Gracias. A ver, yo creo que son dos temas un poco, o sea, en el mundo de los datos y la información, pero un poco en distintos puntos del ciclo de vida de los medicamentos. Por un lado tenemos el Horizon Scanning, que creemos que es absolutamente imprescindible en el mundo en el que vivimos, pero no solamente en el ámbito de fuera de patentes, sino también para los innovadores. Es absolutamente necesario para poder anticiparnos a lo que va a venir y para poder planificar y tener en cuenta el gasto presupuestario que van a suponer las cosas. Y en el ámbito de los biosimilares en concreto, es muy importante saber cuándo van a llegar los biosimilares para tratar de anticiparnos y que entren desde el día 1. Por ejemplo, lo que nos ocurre a veces con los contratos, y que esto lo estamos viendo en el grupo de contratación, es que los contratos tienen una duración, a veces que no tienen en cuenta cuándo va a llegar ese biosimilar. Incluso a veces se extienden en el tiempo, o sea, hay una prórroga sin tener en cuenta que en ese lapso de tiempo va a llegar el biosimilar. Por tanto, es muy importante poder ser capaces de anticiparnos y poder ver esto. Nosotros en el Ministerio estamos trabajando, estamos en conversaciones con un grupo europeo, una organización europea que trabaja en Horizon Scanning para asociarnos con ellos. Estamos valorándolo y porque vemos que es absolutamente imprescindible. Y luego, por otro lado, tenemos el tema del observatorio, que se trata más de medir qué es lo que está pasando en el momento actual, ¿no? Medir cuotas,
medir utilización, gasto, precios. Entonces, en concreto, el observatorio para medir las cuotas de adopción de genéricos y biosimilares serviría para favorecer más la competencia y poder optimizar mejor el gasto. Sí, de hecho, no sé si habéis tenido la oportunidad de ver el modelo de Portugal, ¿no? Portugal tiene un, ¿cómo se llama? Dashboard, ¿no? Que entráis en la página web y te dice de una manera automática. Yo creo que Portugal posiblemente sea el referente. De hecho, en una jornada anterior vino la persona que lleva y creo que es un buen instrumento para la información. Italia tiene un instrumento también de dar información, el problema es que lo tiene en PDF, con lo cual, como decimos en mi tierra, es como la muerte a pellizcos, ¿no? Te quiero decir, es muy complicado ver la información, pasar el PDF, etcétera, etcétera. El modelo de Portugal es más interesante. Sí, en la letra pequeña del informe Outman, ellos también tienen previsto tener una especie de dashboard donde podamos tener información europea. Yo creo que la mejor manera de mejorar la competencia del mercado es tener ese tipo de información, con lo cual el observatorio será muy bien recibido, ¿no? Y el Horizon Scanner, sobre todo, digo, por la complejidad de las patentes, especialmente la complejidad de las patentes de los medicamentos biológicos, es muy interesante a mí conocerlo. María, si vuelvo contigo, el tema de coordinación de políticas, ¿vale? Hemos visto que en la última etapa el tema de compra pública es enormemente importante. Sé que el Ministerio de Industria no compra, es el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas, el Ministerio de Sanidad a través de Ingesa cuando son compras conjuntas, comunidades autónomas cuando son autonómicas, pero es importante este tipo de coordinación con las distintas autoridades, incluso el tema del Ministerio de Finanzas, que aquí lanzo la invitación a la gente de Biosyn, el año que viene alguien del Ministerio, porque hay que recordar que en la propia ley del medicamento hay incentivos fiscales importantes en este país para el medicamento. Háblanos un poco de la coordinación, cómo puede afectar a la compra, en el sentido de que favorecer productos europeos. Sabemos que, corrígeme si me equivoco, por la legislación europea no se puede favorecer productos nacionales, pero sí europeos. Coméntame cómo puede ser esta coordinación entre las distintas políticas para que las compras tengan en cuenta esta, diríamos, esta estrategia europea de Made in Europe. Pues efectivamente las compras públicas, en este caso en el ámbito de los medicamentos, es algo que compete al Ministerio de Sanidad, pero nosotros desde el Ministerio de Industria pues podemos promover otro tipo de incentivos, porque está claro que cuando hablamos de todas estas ideas de promover sostenibilidad, innovación y demás, esto supone siempre una inversión y un esfuerzo grande de recursos humanos, económicos y pues la industria pregunta por incentivos. Es lógico que todos tratemos de avanzar y de qué manera, pues ayudando en lo que podemos. Nosotros desde el Ministerio de Industria está claro que, por ejemplo, nuestros sistemas de ayudas como Profarma, sistemas de ayudas y préstamos es algo fundamental en nuestro ministerio, pero no solamente podemos, pues no sé, negociar beneficios fiscales, por supuesto, o también algo muy importante que es la simplificación administrativa y que está un poco en manos de todos, ¿no? En manos de todos los ministerios y que es algo que se reclama continuamente. Y yo creo que este es un punto fundamental en el que tenemos que colaborar los distintos ministerios y ver cómo conseguimos que esa demanda de todas las industrias pues podamos aterrizarla en cada uno de los sectores y ver cómo aplicarlo. Por ejemplo, en todos los reglamentos europeos, en distintos ámbitos, siempre se habla de proyectos estratégicos. También en el sector farmacéutico, en la industria farmacéutica, se habla de proyectos estratégicos, como esos proyectos innovadores de gran valor que se pueden beneficiar de eso, de una simplificación administrativa que no resulte tan costoso en esfuerzo y también en tiempo poner en marcha un proyecto estratégico cuyo valor no lo discute nadie, ha sido aprobado y es algo que tenemos que impulsar a nivel país, ¿no? Y eso es fundamental, avanzar en ese aspecto de la simplificación administrativa. Por supuesto,
hay otros incentivos, pues una tarifa energética también es algo que reclaman todas las industrias, que pues tenemos que relacionarnos también con otro ministerio de la transición ecológica, ¿no? O sea, que es fundamental, o sea, tiene que haber una coordinación a nivel de toda la administración, del Estado, de comunidad autónoma, local, es fundamental. Y yo creo que, bueno, pues así conseguiremos avanzar todos estos aspectos. Gracias. Gracias, María Jesús. Sonia, vuelvo contigo. Yo creo que has explicado muy bien las distintas iniciativas, has comentado muy bien algunos elementos como precios dinámicos, con lo cual hemos hablado mucho de oferta, pero hemos hablado muy poco de demanda, ¿no? Yo recuerdo hace tiempo, y de hecho lo suelo utilizar en mis presentaciones, una campaña que hubo del Ministerio hace mucho tiempo sobre los medicamentos genéricos. Una campaña muy amplia, incluso quiero recordar que en los centros de salud estaba. No me ha parecido ver una campaña de biosimilares con la complejidad que tiene. ¿Verdad? También es cierto, bueno, digo una campaña, me refiero a una campaña médicos y sobre todo pacientes. Sabemos que medicamentos biosimilares hay muy pocos en atención primaria, pero sigue habiendo. ¿Hay previstos instrumentos para difundir información sobre medicamentos biosimilares para que la gente de calle conozca? ¿Dentro de la legislación o fuera de la legislación? Sí, bueno, lo primero de todo, voy a hacer en relación a, me has recordado el tema hospital y ámbito ambulatorio, quiero hacer una aclaración. Cuando hablé de un 80% de penetración de los biosimilares, me refería al ámbito hospitalario, que es donde tienen más presencia. En el ámbito ambulatorio es bastante menor. Dicho esto, en relación a las políticas de demanda, claro, las políticas de demanda, yo creo que nuestro sistema sanitario, como está montado, dependen más de los gestores, ¿no? De los gestores a nivel autonómico, a nivel hospitalario. Nosotros creemos que los precios dinámicos pueden ser en sí mismos un incentivo para que los gestores, el hecho de pensar que van a tener medicamentos más baratos, para incentivar que los gestores promuevan la prescripción o utilicen los biosimilares y los genéricos. Y sobre la posibilidad de hacer campañas, bueno, también en términos de demanda, el propio monitorizar la situación creemos que también puede ser, o sea, el tener información sobre qué es lo que está pasando, y a lo mejor si las comunidades autónomas se ven entre ellas, fíjate qué mal estoy yo comparado con otra, también puede generar un impulso para esto. Y luego, en términos de difusión o de campañas, se hizo una campaña, no sé bien a cuál te referías tú, pero se hizo una campaña, creo que fue en 2020-21 aproximadamente, de genéricos y biosimilares. Lo que ocurre con las campañas es que duran el tiempo que duran y tienen el impacto que tienen. Llegan a las personas que están ahí en ese momento y luego realmente, o sea, sí que hay que generar un poco ese cambio cultural o ese cambio de dinámicas, pero a veces con las campañas es complicado. Bueno, por el momento no hay programada ninguna otra. Bueno, decir sí que en el anteproyecto de ley lo que sí que se plantea en la parte, cuando hablamos de garantías, se apela a la responsabilidad de todos los profesionales sanitarios en términos de uso racional y de información sobre los medicamentos, con lo cual aquí los médicos juegan, y los médicos de ámbito ambulatorio y los farmacéuticos juegan un papel muy importante de explicar al paciente, al ciudadano, no desde el punto de vista más técnico, pero sí de explicarle que, oye, no pasa nada porque te cambiamos de este medicamento a este otro, porque es lo mismo, ¿no? Entonces, ese cambio cultural sí que tiene que venir de la mano también del profesional sanitario. Gracias, Sonia. María Jesús, vuelvo contigo. El tema de nuestra capacidad industrial. Yo estoy convencido de que somos un país con una capacidad industrial y científica muy competitiva y muy adecuada. Me preocupa estas políticas globales, estoy pensando en Donald Trump, esa política de intentar captar industria de otros países. ¿Qué instrumento está haciendo el Ministerio de Industria para consolidar nuestra capacidad industrial que actualmente tenemos y, si posible, mejorarla? Bueno, pues nosotros
seguimos las orientaciones también a nivel europeo, o sea, estamos perfectamente alineados a nivel nacional con las estrategias que se siguen a nivel europeo. Tenemos que fomentar el desarrollo de nuestra industria, pero hay que fomentar no solamente que la industria siga funcionando, tenemos que fomentar que la industria evolucione, que sea una industria con capacidad de innovación. Será la única manera en la que podamos hacer frente a esa falta de autonomía que podemos tener en muchos sectores industriales. Nos tenemos que hacer fuertes, tenemos que, por ejemplo, mirar el tema de la productividad, por supuesto, pero desde el punto de vista de aumentar la productividad, pero de manera sostenible, de manera creando nuevas industrias que no solamente tengan mayor productividad, sino que sean industrias referentes a nivel mundial. Y eso es lo que tenemos que hacer, o sea, también tener en cuenta cuáles son nuestras vulnerabilidades, nuestros riesgos para fortalecernos, pero hacernos fuertes no solamente para que la industria europea sea fundamental a nivel europeo, sino que sea fundamental a nivel internacional. Y esto, por ejemplo, con la industria farmacéutica es lo que podemos ver, que es una industria de referencia. Nuestra industria nacional y europea es una industria de referencia a nivel internacional. O sea, no solamente tenemos que quedarnos en el tema de autonomía estratégica a nivel europeo, sino abierta. Nosotros tenemos que ser fuertes y posicionarnos a todos los niveles. Y así conseguiremos que la industria farmacéutica y en general toda la industria sea algo muy, muy relevante en lo que es nuestra vida, ¿no? Nuestra sociedad. Muchas gracias, María Jesús. Como yo soy un hombre de palabra, hay tiempo nos quedan 15 minutos para preguntas. Isabel, por favor. Bueno, pues ha suscitado mucho interés esta mesa y tenemos preguntas para los tres. Empiezo, por ejemplo, con Sonia, al hilo de la reciente publicación del Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Preguntan, Sonia, si desde el Ministerio está prevista una evaluación de ciclo completo para los medicamentos biosimilares, al igual que está realizando el NICE. Vale, pensaba que ibas a hacer varias. Sí, a ver, la evaluación de tecnologías sanitarias, en principio, como he adelantado al principio, no está contemplada para los medicamentos fuera de patente, porque entendemos que es un trabajo que ya se ha hecho con el innovador. Y casi más importante, bueno, igual de importante, porque lo que no queremos es demorar incluso más o generar un trámite burocrático más para la entrada de genérico y biosimilar. Creemos que este paso tiene que ser muy ágil. Promover el talento desde la industria es ir más allá. Es decir, el talento está en todos los estados de la industria también, no solamente en esos centros donde todos sabemos que se produce talento. Y es fundamental que la industria aproveche el talento que está en su entorno. Y eso es lo que en la nueva estrategia de industria en la que estamos trabajando, es ir a buscar el talento donde esté. Pero, por supuesto, que hay mucho talento en la industria, en los trabajadores de esa industria, y que eso quizá no se ha tenido en cuenta demasiado hasta el momento, pero es fundamental para avanzar en una innovación de una industria. Es que los trabajadores del sector tienen un montón de conocimiento que hay que aprovechar. Entonces, el talento sale de la universidad, de los centros tecnológicos, para incorporarse a todos los ámbitos, incluida la industria, la empresa. Gracias, María Jesús. Y siguiendo contigo, ¿qué papel tienen las empresas privadas españolas en los ecosistemas industriales estratégicos? ¿Cómo podemos colaborar empresas y Estado?
Pues en la nueva estrategia en la que estamos trabajando es fundamental la colaboración público-privada y se está fomentando desde el Ministerio. Pues la verdad es que el contacto con las asociaciones es habitual, totalmente habitual. Por ejemplo, el mes pasado hubo una reunión del Foro de Alto Nivel Industrial. Estaban allí representadas casi todas las industrias estratégicas, todas las asociaciones fundamentales para la industria en este país. Y son foros en los que lo que se trata es de hablar, de discutir, de intercambiar informaciones. Y yo creo que eso es fundamental. La verdad es que siempre hemos visto que, bueno, con las empresas grandes, tractoras, parece que las instituciones sí que se relacionan, ¿no?, de manera más habitual, pero quizá es difícil llegar a las pymes, a las micropymes, a estas startups que tanto trabajo están desarrollando. Y bueno, pues ahí estamos intentando pues darles voz a todas. Es fundamental escuchar y bueno, pues tener en cuenta todo lo que el sector privado tiene que decir. Desde luego que no se puede construir una estrategia de espaldas a lo que dicen las empresas, por supuesto que no. Y es lo que intentamos mejorar cada día. Gracias. Jaime, una pregunta para ti. Comentabas que una de las conclusiones cuando analizabais las políticas del lado de la demanda era que los proyectos de ganancias compartidas eran muy efectivos, aunque había poca experiencia con ellos para alcanzar altas tasas de utilización. Más allá del modelo francés o de la experiencia francesa que comentabas, ¿por qué crees que no se han implantado en mayor medida en España? Bueno, posiblemente lo podéis responder vosotros, ¿no? Desde Biosyn, que sé que lo habéis intentado. Yo creo básicamente porque a veces yo creo que tiene que ver con dos temas. Uno es cultural, ¿no? Sabemos que cambiar cosas en el sistema sanitario ¿no? es como conducir un transatlántico, ¿no? Es complejo moverlo todo. También puede haber barreras legales, ¿no? Que es decir, la idea de que lo que te ahorras de la partida de medicamentos va a la partida, ¿no? A la partida de salarios, pues sí que suele haber bastantes barreras desde el punto de vista legal, ¿no? Alguna comunidad autónoma sabemos que lo intentó, con lo cual la barrera legal siempre se puede solventar, pero yo creo que también tiene que ver con el tema cultural, ¿no? Pero sin duda alguna es una política eficaz. Hemos visto el modelo de Francia, que, insisto, el modelo de Francia, hay más modelos en Europa. He puesto el modelo de Francia porque es el típico que se ha hecho durante un periodo de tiempo largo, 2 años, y se ha publicado, no es el típico documento que está en la página web del Ministerio de Francia, sino que ha pasado por una revisión por pares en una revista de impacto, ¿no? Entonces, la característica es que no se pone como referencia para alabar un país concreto o una política concreta. Básicamente es un instrumento que ha pasado una revisión. Yo y vosotras sé que lo habéis intentado mucho tiempo, con experiencia de estos países posiblemente sería adecuado, primero si es un problema cultural, difuminar este tipo de información, como lo estamos haciendo aquí. Básicamente si es un problema legal. Yo recuerdo hace mucho tiempo que en este país, cuando otro de los informes que hicimos hace mucho tiempo, cuando hicimos de biosimilares, era de acuerdo de pago por resultados, que alguien me decía hace mucho tiempo, pero ¿cómo voy a pagar el medicamento de acuerdo al resultado? Eso no es legal, ¿no? Y hoy en día tenemos Valtermed, ¿no? Que es decir, fijaros cómo hemos cambiado, ¿no? Como decía anteriormente. Pues lo mismo, ¿no? Posiblemente, si hay una barrera legal, posiblemente nuestro marco legislativo tiene que adaptarse a la realidad, ¿no? Y ya una última pregunta para Sonia. Hablabais de la posibilidad de avanzar desde el Ministerio en un horizon scanning de medicamentos, no solo para biosimilares, pero bueno, en el área de los medicamentos biosimilares, si más allá del vencimiento de patentes tenéis previsto realmente hacer una monitorización de qué productos tienen biosimilares en desarrollo, ya que puede pasar que venzan la patente, pero no se investigue, ¿no?, biosimilares para determinados principios activos. De hecho, actualmente la cifra está en torno al 20-30% de medicamentos biológicos que pierden patente tienen candidatos biosimilares en desarrollo.
Sí, esa parte es muy interesante. Lo que ocurre es que, o sea, más allá de, efectivamente, más allá de monitorizar el vencimiento de patente, y ver qué es lo que se está desarrollando, identificar los gaps, ¿no? De qué es lo que no se está desarrollando. Pero eso requiere una colaboración estrecha y que estamos en ello, quiero decir, no solamente en este sentido, sino en otros, también a nivel de la EMA, a nivel de las agencias reguladoras, para saber qué es lo que viene, qué es lo que no viene y dónde identificar también por qué no viene, ¿no? Por qué no se están llevando a cabo esos desarrollos y tratar de incentivar que realmente se produzcan, incentivar esos desarrollos. Entonces, bueno, no, digamos que no es algo, o sea, que eso es como un paso un poco más allá, pero igual de importante porque no debemos perder de vista y tratar de promover que eso ocurra. Pues muchísimas gracias a los tres por vuestra participación. Gracias, Jaime, por ayudarnos a disponer de tiempo para las preguntas del público y a ceñirnos a la agenda.